Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega de su programa Contexto, que se transmite en esta RNN Canal 27 y que se reproduce por las principales redes sociales, en particular el canal de YouTube CTXT RD. En el día de hoy hemos invitado a un amigo, un compañero de hace muchos años, el economista José Manuel Luna Valiente, con quien vamos a compartir el análisis de los resultados de la economía dominicana en 2017, según fue publicado la semana pasada, el martes pasado, por el Banco Central de la República Dominicana. Bienvenido, José Manuel. Gracias, Julio. Un placer estar contigo por primera vez en tu programa Contexto. Espero que sean muchas veces más. Tú sabes que sí, tú sabes que tanto tú cuentas conmigo como yo cuento contigo también para el mío. Así es, así es. Y un placer compartir y sobre todo analizar para todo tu público y el público de la República Dominicana el tema con relación a la presentación de los resultados preliminares de la economía dominicana en el desempeño del año 2017 y el periodo que corresponde a enero-diciembre. Muy bien. Veíamos en la presentación que hizo el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, que la economía terminó con un crecimiento de 4,6. Es preliminar todavía, pero ya inclusive es un incremento de 0,1 o de una décima del 1%, con relación al primer resultado antes de compilar todos los datos. En todo caso, 4,6 es una diferencia importante de un tercio con relación al resultado del año 2016, que fue de 6,6. Sí. Entonces, ahí hay varios factores que hay que analizar y evidentemente para eso estamos aquí. En primer lugar, lo que hay que decir es que un crecimiento de 4,6 es un buen crecimiento. Puede verse como un crecimiento endeble cuando estamos acostumbrados a que la República Dominicana crezca regularmente por encima del 6%. Pero en realidad, si uno compara con la media y el entorno regional y la media mundial, la República Dominicana mantiene una economía vigorosa, una economía que tiene sectores punta importantes que lo vamos a ver ahora en las cifras del Producto Interno Bruto, que por favor pedimos que nos pongan en pantalla este primer cuadro de cómo creció el Producto Interno Bruto. Ahí vemos que el Producto Interno Bruto abajo, en el total, dice que creció un 4,6 con relación a un 6,6 que creció en el año 2016, lo cual representa una ralentización, una disminución del ritmo de crecimiento. Y en esto hacemos insistencia en que no es que el país se ha estancado. Claro. Es que es compararlo con un vehículo que usted va a 150 kilómetros por hora y usted se da cuenta que va un poco rápido y usted disminuye esa velocidad a 100. Entonces, eso es lo que ha pasado. El carro sigue caminando y caminando rápido, pero su velocidad se ha disminuido. Entonces, en cuanto a los sectores, por favor vuelvan y pongan el cuadro en pantalla. Sí, es importante. En cuanto a los sectores, es importante ver cómo el sector agropecuario, que tuvo un crecimiento enorme en el año 2016, de 10%, de dos cifras, se incrementó en 5,9, lo cual es un crecimiento muy bueno. La explotación de minas y canteras es algo que es muy estacional con relación a la producción de la principal minera, que es Barrick Gold. En el año 2016 creció 26% y en el año 2017 tuvo una caída con relación a ese crecimiento de 3,4. La manufactura local creció en un 3%, la manufactura de zona franca creció en un 3,7%,
los servicios. 5.5, 5.5, 3.7. Perdón, sí, 5.5. La construcción fue la que creció 3.7, de 9 a 3.7. Y en esto es importante porque la construcción tiene un peso muy importante de que en realidad, si no se hubieran tomado las medidas monetarias que se adoptaron en agosto, la construcción pudo haber terminado en un terreno negativo. Quizás sea bueno, Julio, antes de que tú continúes con las cifras y los datos bueno que nos dejen en pantalla, quizás si nos lo ponen, bueno, sí que está bien, que nos dejen en pantalla el cuadro, porque explicar, y tú dijiste una palabra muy importante que tiene que ver con el ritmo y la velocidad. Realmente hemos bajado el ritmo y la velocidad, pero hay factores causales muy importantes que hay que ponderar. Por ejemplo, en el sector agropecuario, que baja de un 10 a un 5.9%, o sea, casi un 50%, baja su nivel de crecimiento en relación al año 2016. Pero ahí es bueno recordar los huracanes, que en el año 2016, las lluvias de octubre y noviembre en la costa norte y en el Cibao central, que recuerda, Julio, que produjeron un decreto de emergencia en 14 provincias en todo el Cibao central, que le costó al gobierno dominicano 44.000 millones adicionales que no estaban en presupuesto, con un gran daño a la agricultura. Y también que, o sea, eso arrastró una situación que el campo entró rezagado al 2017. Y en el 2017 tuvimos también las experiencias de muchas lluvias y sobre todo de las amenazas con lluvias de lo que significó Irma y María. Por ejemplo, la producción bananera. Claro. Se vio afectada en toda la zona de Montecristi, Guayubín, Irma y María. Lo que fue las inundaciones en todo Montecristi, recordamos, y también en la parte del Bajo Yuna, de Arenoso, provocado por ese tema. Con relación al sector construcción, es bueno resaltar que el sector venía en enero-junio, el semestre, estaba en menos 2.7%. En el último trimestre, septiembre-diciembre, se recupera en un 15%. El sector construcción, gracias a las medidas, como tú dijiste, de estímulo monetario. El estímulo monetario, que no es más que crear una cartera a través de dinero del encaje legal para sectores productivos de la nación. Vivienda, construcción, servicios, comercio, toda una serie de sectores que se vieron beneficiados por esto. En los siguientes cuadros hay uno que muestra cómo se distribuyó ese incremento de... de sectorial del monto liberado del encaje legal y de lo aportado por los bancos, y si se suma el sector de compras inmobiliarias, ese no es. El cuadro se llama préstamos sectores. Préstamos sectores. Si no me recuerdo. Si lo pueden ir buscando. Tiene una barra roja y el resto está en gris. Así es. Pero en todo caso, si se suman el incremento de los préstamos al sector construcción y el incremento de los préstamos para compra de viviendas, suman más que el que más creció, que fue consumo. Exacto. Y suma casi 14.000 millones de pesos. Así es, así es. Entonces, eso es fundamental para entender por qué se revirtió la tendencia. Ahí están, mira, ahí está el préstamos al sector privado por sectores. Fueron 55.500 casi millones de pesos que se prestaron del 31 de julio al 31 de diciembre. Sí. Y de esos casi 13.000 millones fueron al consumo, 11.418 al comercio. Pero si usted suma construcción y vivienda, da prácticamente el mismo de consumo. El mismo que consumo. Sí. Da 12.000 y algo. Y es mucho más que el comercio y es mucho más que los tres sectores restantes. Que es manufactura, agropecuaria y servicios. De ese monto está bien claro especificado que vienen 20.359 millones que son los del encaje legal y el resto es disposición y disponibilidad que tenía la banca para préstamos. Así es, así es. Entonces, por favor, volvamos al primer cuadro el cuadro general del Producto Interno Bruto. Bruto. Del Producto Interno Bruto para seguir desmenuzando, exactamente. Entonces, eso es lo que explica. Otra de las cosas, Julio, para que es bueno que conozca nuestro público, tu público, perdón. El público. El sector construcción también se vio ralentizado por el tema que ha impactado a diferentes sectores de la economía dominicana, que es uno de los temas nodales
que está ahora mismo en proceso de adecuación en toda la economía nacional. Y nos referimos a todo lo que es la ley y las reglamentaciones de lavado de activos, actualmente en entrada en vigencia y en donde la República Dominicana está cumpliendo con una serie de compromisos con el GAFI-LAP y GAFI para poder adecuar todos los mecanismos de evasión vía lavado de activos de diferentes sectores, en donde el sector construcción entra como uno de los sectores no que no están regulados, sino que tienen que reportar. Que tienen que reportar, al igual que con las cooperativas, las bancas de apuestas y toda una serie de sectores. Y recordemos que esto tiene un impacto interesante, no por el tema de que el sector construcción esté lavando. Podría, en todo caso, es una posibilidad, pero tiene que ver mucho con el tema de los topes de las operaciones en efectivo. Así es. Tenemos que ir a una pausa, José Manuel, pero vamos a volver con este tema que tú has introducido de mucha importancia, que es el impacto que eventualmente podría tener esta ley en algunos sectores productivos. Regresamos. Muy bien, amigos, estamos de regreso en Contexto, conversando y analizando los resultados de la economía dominicana en el año 2017 con el amigo y colega José Manuel Luna Valiente. José Manuel, tú introduces el tema del posible efecto, porque no ha sido medido todavía, pero el posible efecto de la ley de lavado de activos que endurece la reglamentación sobre el uso de dinero en efectivo y otro tipo de operaciones para algunos de los sectores que están regulados por esta ley. ¿Tú podrías ampliar un poco más sobre esto en el caso del sector de construcción y en general? Sí. En el tema, lo que pasa con la ley de lavado de activos es que, bueno, es un proceso en el cual el país está involucrado a nivel formal dentro de los ámbitos regulatorios a nivel internacional que vienen como todas las normas que emergen y salen de los acuerdos de Basilea, específicamente en el área y en el sector financiero. Y de la OCDE. Y de la OCDE. Uno de los temas más acudidos en este momento, en donde hay grandes debilidades fiscales en muchos de los países, es el tema de la evasión y la elusión. No es solamente un problema de la República Dominicana, el país donde hay mayor evasión y elusión es los Estados Unidos. Sí. Entonces, todavía, y tiene que ver con lo que ha sido la desaparición continua de todo lo que son los paraísos fiscales a nivel mundial. Ya, por todavía ejemplo, existe. Todavía existe, específicamente Luxemburgo, que mantiene ciertos niveles de... Y no está dentro de los paraísos fiscales señalados por el GAFI, el Grupo de Acción Financiera. Eso es una de las cosas que no se entienden. Exacto. Pero, por ejemplo, países como Suiza, ya Suiza no es la Suiza de antes, ya Suiza es una Suiza regulado. Es muy regulado y muy abierto. Andorra también ha estado ya perdiendo toda esa parte. Algunos de los paraísos fiscales en el Caribe. Sí, bueno, uno de los casos interesantes de Panamá, no sé si tú llegaste a ver lo que dijo Joseph Stiglitz, el economista premio Nobel de MIT, del Massachusetts Institute of Technology de Boston, en Davos, que llegó a decir, hay una entrevista muy corta, dura unos 2 minutos, con relación al tema de los Panama Papers, que él fue contratado conjuntamente con otro economista por el mismo World Forum para hacer una evaluación del tema de Panamá como paraíso fiscal. Y las autoridades panameñas le dijeron a Stiglitz que él no tenía nada que buscar allá porque ellos no iban a cambiar, ellos no iban a ser transparentes. Una de las cosas interesantes que pasó en Davos, en las charlas que dieron muchos de las personas importantes de Davos, pero lo que sí es cierto, que todo esto que está pasando a nivel mundial en el ámbito de el control de la evasión y la elusión afecta de una u otra manera a las economías emergentes como la República Dominicana. ¿Por qué? Porque hay sectores no vinculados, esa era la frase, sectores que no han sido vinculados, que ahora están vinculados al ámbito regulatorio, monetario y financiero de cualquier organismo que pueda incidir en verificar el origen y uso, el origen de los fondos que son dedicados a un sector que en este momento está vinculado. En el caso de la construcción, por ejemplo, ese sector se ve afectado indudablemente porque hay muchas personas que tienden a
a retrasar, a paralizar, a aguantar en el ámbito popular una inversión en un activo a sabiendas de que, por ejemplo, el registro de títulos, que ya salen los títulos, en las proformas de los títulos, cuando hay operaciones de venta, de compra y venta de activos, de bienes inmuebles, que hay que demostrar, según la ley de lavado de activos, el origen de los fondos que son dedicados a esa operación. O sea, si tú gastaste 5 millones en un apartamento, tú tienes que demostrar de dónde tú sacaste esos 5 millones. Que regularmente debe ser del sistema financiero. Exacto. Que te presta una parte de esos recursos, quizás de algún ahorro que tú has tenido acumulando, pero ya no es como anteriormente que la gente venía con un maletín. Exacto. Y te decía, mira, ahí hay 5 millones de pesos. Yo quiero 3 pisos de esa torre. Sí. Pero una de las cosas importantes, Julio... y pasa también con los vendedores de vehículos. Exactamente, exactamente. Pero una de las cosas importantes con esto es que está el tema de que la parte del lavado de activos está muy ligado al ámbito fiscal. Entonces, como las operaciones que no estaban vinculadas normalmente se hacían fuera o se han podido hacer o se hacen fuera del sistema regulado, indudablemente que ahí se identifica una posible evasión en el ámbito fiscal. Tú puedes invertir con dinero propio tuyo, que no necesariamente tiene que ser dinero sucio, puede ser dinero muy bien ganado, como de hecho en su mayoría debe de ser, pero sin dudas, cuando tú tienes que tributar sobre una operación financiera, tú tratas de que esa operación no aparezca en el flujo financiero. Entonces, por eso está en que ya básicamente todas las operaciones... Es decir, que el efecto de esta ley de lavado de activos, por un lado, puede inducir a que algunos sectores, como es la compra y venta de vehículos, construcción y en general todas las que son transacciones por encima de $1 millón de pesos, creo que es. Exacto. En efectivo, se vean precisadas a hacer un proceso de ajuste. Así es. Pero por otro lado, el fisco, las recaudaciones fiscales se pueden ver beneficiadas. Se pueden ver beneficiadas. Porque ya tú tienes que transparentar sí. todo eso que en muchas empresas es la caja B, sí. que es una caja en efectivo y que es la parte de evasión. Pero vamos a una explicación mucho más amplia del tema, que es un tema muy interesante porque tiene que ver específicamente con el poder que tiene la economía de generar crecimiento y riqueza. Fíjate, en el caso, por ejemplo, de los vehículos, la mayor parte de las adquisiciones de vehículos se hace en el sistema formal. Pero ¿qué pasa? Hay un sistema también de un tamaño muy grande a nivel informal. Entonces tú te encuentras, por ejemplo, aquellos que conocemos el país, tuvimos tiempo de verlo hace un par de años, sí. Dándole la vuelta al país, que tú te veías con una serie de campos que estaban llenos de dealers. Sí. Entonces tú dices, bueno, pero ¿y esta gente, quién lo regula? ¿Quién no lo regula? Y hay, por ejemplo, un trayecto de Navarrete hacia Valverde-Mao y casi llegando a la frontera, que te puedes encontrar con más dealers que factorías de arroz. Así es. Con más dealers que plantaciones de aguacate o plantaciones de piña y de mango. Entonces, evidentemente que ahí hay otro tema que tiene que ver con el tema de evasión y elusión. Y es el tema de que en el caso de esos vehículos está el tema del contrabando, el tema del crimen organizado que está detrás de eso. En el sector construcción no pasa tan fácil. En el sector construcción tú te puedes encontrar con cualquier extranjero, como muchos han venido de República Dominicana y que sí pueden haber lavado un dinero afuera en otro país y digan, yo tengo que comprarme una torre entera o tengo que hacer una torre entera. De hecho, hay casos en la justicia dominicana con relación a inmuebles de ese tipo. Sí. Pero no hay dudas y creo que Acoprovi, bajo la dirección de la arquitecta Susi Gatón, va a hacer en los próximos días un seminario, un evento de un día sobre el impacto de la ley de lavado de activos en el sector construcción. Porque hay una gran preocupación específicamente, y esto tiene una relación interesante, Julio, y es que automáticamente el sector de venta de activos inmuebles se ve afectado. También genera una preocupación de afectación directa en los sectores inversionistas en el sector inmobiliario. Entonces, lo mismo va a pasar con, yo quiero construir una torre, pero espérate, República Dominicana ahora con este tema, deja ver si me cambio de país. Sí. O me quiero meter a un... no hay que, volviendo al tema que nos ocupa, no hay que olvidar que el sector construcción es uno de los motores del modelo que hemos tenido por más de 20 años de crecimiento económico. Y no solamente eso, sino que es el sector
que emplea más recursos humanos, tanto en el sector público como en el sector privado. Así es. O sea, la movilidad laboral es la mayor, porque es la que emplea mucho más mano de obra intensiva. O sea, no es lo mismo tú tener un técnico en software que tener 40 albañiles, 100 pintores, 40, o sea, y además también lo que genera a nivel de interrelación con sectores tan poderosos de la construcción como es la pintura, la varilla, el cemento, los agregados, toda una serie de bienes y servicios que van dentro de la construcción final de un edificio. Así es. Vamos a seguir con el cuadro del Producto Interno Bruto, que nos hemos detenido un poco en el de construcción, y vamos a ver el sector servicios, que también tuvo un crecimiento bastante aceptable, de 4.3, y en el año 2016 fue de 6.2. A mí me... Tú sabes que yo quería, perdón Julio, yo quería decir algo, porque yo que te mencioné el tema del seminario de Acoprovi, fíjate que analizamos el tema del impacto de la ley, pero solamente que el sector construcción esté buscando explicaciones al impacto de la ley de lavado de activos en el sector, hace ver que ya empezamos el año con un rezago del mismo sector. ¿Por qué? Porque si estamos evaluando cuál es el impacto, también es fácil acometer de que no están invirtiendo. Así es. O que hay por lo menos un rezago. Un rezago o una posposición del inicio de inversiones. De algunas inversiones, así es. Seguimos con el cuadro del crecimiento del Producto Interno Bruto. Y vemos el sector servicios que en términos generales tuvo un crecimiento de 4.3. Ahí a mí me llama la atención el buen desempeño del sector turismo, que se resume en hoteles, bares y restaurantes. Sí, 6.8%. 6.8 en relación con el año anterior, 6.4. Es decir, tuvo, a diferencia de la mayoría de los sectores que decrecieron relativamente o tuvieron un crecimiento menor con relación al año anterior, este fue lo inverso. Y con el peso que tiene el turismo en toda la economía dominicana. Eso es un punto a resaltar en el sector de servicios, que tiene energía y agua, comercio, comunicaciones, transporte y almacenamiento, intermediación financiera, salud, actividades inmobiliarias, enseñanza, salud, servicios y administración pública y defensa, que por cierto veo que decreció la administración pública. Sí. Contradiciendo lo que muchos piensan, que es que el gobierno sigue creciendo y gastando más. A nivel numeral de empleados. Pero hay un dato interesante con relación a servicios, y es el tema de la intermediación financiera, que decrece de 11.9 a 6. Bueno, crece 6.2 con relación a 11.9 en el año 2016. Y eso tiene su explicación también en el mismo tema de el acceso a financiamiento, que también la banca tuvo el Banco Central a través de medidas monetarias con el encaje legal de empujar. Y recordemos que se produjeron una serie de reuniones con los sectores financieros diciéndole: lo que está en el encaje tiene que irse al flujo de la economía. Ahora, lo que ustedes tienen ahí guardado en liquidez, también tienen que prestarlo. Exacto, exceso de liquidez. Ese exceso de liquidez también tienen que prestarlo. Y eso se refleja en ese dato, precisamente, esa depresión, porque la banca también estuvo jugando a tesorería, y esto me lo atrevo a decirlo por primera vez en televisión, jugó a tesorería con relación a los instrumentos financieros del sistema en contra de apoyar los sectores productivos. Eso es preocupante. Entonces, ahora tenemos que ir a otra pausa y volvemos ya con la explicación de este comportamiento global, el entorno internacional y las perspectivas. Muy bien, amigos, estamos de regreso en Contexto, conversando y analizando el comportamiento de la economía en el año 2017 con José Manuel Luna Valiente. Muy bien, José Manuel, hemos visto ya el comportamiento general. Hemos visto que el producto creció en un 4.6, pero tuvo una desaceleración con relación al año anterior, 2016. Y no solamente
en el producto en general, sino en casi todos los sectores, con excepción del turismo, que tuvo un pequeño incremento con relación al 2016, ha habido también una desaceleración. ¿Qué explica ese movimiento global, según tu entender? Bueno, esa desaceleración que ha habido... Ya vimos un factor que podría ser la ley de lavado de activos, pero eso no explica todo. No, también hay toda una serie de factores que están ligados al ámbito interno. Por ejemplo, El petróleo subiendo. el petróleo subiendo, crea una serie de expectativas. Recuerda que el año pasado nosotros teníamos un parámetro de $48 el barril y terminamos por encima de 55. Hoy está en 65 y es la gran preocupación inclusive. No, de hecho, el presupuesto se calculó con Muy por debajo. con un promedio de $48. Exacto. Yo no entiendo cómo se hicieron esas predicciones. No, realmente no, porque estábamos muy cercanos a un término casi igual con lo que terminó el año pasado, entonces no había sentido ser tan estricto, ya es un tema negativo. Y uno de los temas importantes con el tema del petróleo es que recuerda, Julio, que aproximadamente más del 50% de la inflación es lo que se llama inflación subyacente, que es la parte que corresponde solamente a cómo se incrementan los precios en inflación solamente con la carga que significa el petróleo, la canasta del petróleo. Las mismas expectativas también con relación a la economía internacional, las medidas del gobierno de los Estados Unidos, que por una parte... O la incertidumbre que se ha creado. Sí, pero la certidumbre para el caso de los Estados Unidos, que por una parte atrae hacia los Estados Unidos, por ejemplo, la nueva reforma fiscal norteamericana va a devolver a los Estados Unidos toda una serie de inversiones que estaban fuera. Pero fíjate que todos los países van tras el mismo objetivo, y es el tema fiscal. Así es. Entonces la República Dominicana, en el caso de los Estados Unidos, bajan las tasas de un 35 a un 20 y pico por ciento, generan una serie de expectativas que le va a dar a los norteamericanos un mayor acceso a disponibilidad de presupuesto. Estados Unidos bajó del 35, la tasa máxima, a 21. A 21, exacto. 35 a 21, estamos hablando Pero eso de es 14 en la tasa máxima marginal, porque no es como aquí que es una tasa única, sino que eso va por tramos según niveles de ganancia o niveles de ingreso. Entonces, la tasa efectiva es distinta. Sí. En el caso nuestro, la tasa efectiva es en relación... No, es la misma porque es solamente una. Sí, en las personas jurídicas, en las personas hay 3 tasas. Sí, que tiene que ver con 15, el 25. No, y también cuando son, por ejemplo, en el caso de los asalariados, que hay una parte que está exenta y viene entonces... Claro, hay un tramo exento y tú tributas por el resto. Tributas marginalmente en función de cada tipo de ingreso. Pero en cuanto, por ejemplo, vamos a ver en las próximas gráficas que la inversión extranjera tuvo un crecimiento increíble. Sí, ahí se puede ver, mira cómo la inversión extranjera creció un 48.3% en el 2017, de 2.400 millones a casi 3.600 millones de dólares, es decir, un incremento casi de un 48%. Casi un 50%. 48.3%. Esos son los 4 sectores productores de divisas de la República Dominicana. Exportación de bienes, ingresos por turismo, las remesas y la inversión extranjera. Una de las cosas importantes con relación a la producción de divisas es que acumulamos más de 26.000 millones de divisas. El mismo gobernador... De producción. De producción. El mismo gobernador dijo que no había ningún tipo de problema con relación a preocupación por la tasa de cambio, que sigue siendo una de las más bajas de tasa de depreciación con relación a las otras monedas del área del Caribe y de América Latina. Pero en el caso, por ejemplo, de la remesa, es importante ver que hay un incremento de casi un 13%, y en la medida que la economía norteamericana mejore y que su nivel de empleo, que ha sido bien beneficiado hasta el momento. Actualmente la economía norteamericana está en pleno empleo porque está por debajo de un 5%. Pero eso genera también que los dominicanos que estén legales en el ámbito, recordemos que también van 2 variables unidas, o sea, la formalidad de la economía y la parte migrante que están siendo sacados de los mismos Estados Unidos. Eso va a generar también que la diáspora dominicana remese más a la República Dominicana. Los ingresos del turismo, por primera vez, más de 7.000 millones. Y ahí es bueno recalcar
que en el 2016 hubo un gran impacto en la llegada de visitantes no residentes. Apenas llegamos a 5.999.000. Pudimos haber sobrepasado los 6 millones. Pero ahora que debimos de estar, si hubiéramos tenido un 2016 normal, tuvimos que haber llegado por lo menos a 6.6, 6.7. Pero el impacto y la cancelación de muchos vuelos por Irma y María, porque recordemos que no es solamente, la gente diría, no, pero que no nos afectó. Sí, lo que pasa es... No, pero está al lado. Lo que pasa es que los tour operadores dicen, bueno, pero es que todo alrededor de la República Dominicana se está acabando. Sí, claro. Entonces yo no voy a arriesgar mi paquete turístico a mandarlo ni a San Martín, Dominica, Puerto Rico, Jamaica, a Cuba, a ningún lado. Miami sufrió muchísimo también. También. Entonces, a pesar de eso, llegamos a 6.2 millones de turistas no residentes que llegaron a la República Dominicana. Debió haber un impacto mucho mayor, pero evidentemente, una de las variables, Julio, que yo creo que es una de las cosas que vamos a tener que empezar a hablar mucho de ahora en adelante. Yo pienso que esos 6.2 millones es sin incluir los visitantes por crucero. No, sí, claro, sin incluir. Vía aérea nada más. Vía aérea, los no residentes vía aérea, que no se suman los dominicanos. Y hay no residentes que son dominicanos, pero que no viven en República Dominicana. Lo del turismo vía marítima, que bueno que tú lo mencionas, por primera vez llegamos a una cifra por encima del millón. 1.400.000. Hay que agregárselo también. 1.400.000 turistas. Claro, los cruceristas, como se llama, están en un periodo muy corto. Un periodo máximo de 8 horas en la República Dominicana. Pero en esas 8 horas van a un restaurante, van a un gift shop, o sea, producen valor agregado en la economía. Y sobre todo en el caso de Puerto Plata, que ha sido el más beneficiado por el puerto de Amber Cove de Maimón, que recibe la mayor cantidad de turistas. Solamente ese puerto recibió 800.000 turistas. Y la proyección de este año también es por igual. Pero eso también genera otros impactos agregados a nivel regional en la economía. El sector turístico va a seguir creciendo y hay muchas inversiones en proceso. Yo creo que el turismo de crucero tenemos que apostar en grande a él, porque además de Puerto Plata, el gran potencial de la ciudad de Santo Domingo, con su puerto ahí frente a la ciudad colonial, yo creo que es el mayor potencial de turismo de crucero que tenemos, inclusive mayor que el de la costa norte, además del puerto de cruceros que hay en Samaná y en La Romana. Sí. Es decir, ese es un filón que, a pesar de que no tiene el mismo valor agregado que tiene los que vienen por vía aérea, que vienen una semana, 4 días, 14 días, etcétera, pero tiene un impacto importante en esas poblaciones que se visitan. No, y tenemos el caso, por ejemplo, de que hay que aupar también el puerto de Santo Domingo de Sanssouci, que ese sí genera recursos, porque ese turista que viene puede pernoctar en Santo Domingo e ir a tiendas y crear también mecanismos, por ejemplo, para el sector turístico, como hay una ley que está en el Congreso Nacional, que es una te puedo decir, no es una copia ni una imitación, pero es la línea que están siguiendo muchos países, de beneficiar impositivamente y fiscalmente a los turistas cuando compran en un país. De devolver los impuestos en su lugar el de origen. Drawback, sí. Exactamente. Ese drawback. Cuando uno visita Europa, usted siempre coge todas las... No, y en Costa Rica y en Colombia también lo hacen. Por eso, entonces nosotros tenemos que tenerlo. Y eso, tú dirías, bueno, pero tú estás sacrificando impuestos. Sí, la primera vez. Pero automáticamente, desde que un turista repite, ya te deja más valor agregado, claro, en los mismos impuestos que paga, en la mano de obra que están en los hoteles, en los bienes y servicios que compra el sector. Así es. Vamos a, por favor, a pasar a los otros cuadros en el orden que están. Miren los indicadores del sistema financiero. Pónganlo, por favor, que se pueda ver. Son indicadores importantes. La solvencia del sector financiero creció a un 18.4 a noviembre del año 17. Que el promedio exigido por las leyes regulatorias del sector financiero es un 10%. Sí. O sea, y el sector está 8.4% por encima de lo que permite la ley. La morosidad de cartera incrementó ligeramente en 2 décimas, sí, de 1.6 a 1.8. El ROE es el rendimiento sobre... el ROE es sobre activos, sí, y el ROE es sobre ingresos. Por ingresos a 14.7%, por depósito creo que es.
Sí, pero estos son los indicadores del sector, por ganancia, del perdón. sector financiero. Eso es rendimiento por ganancia, el ROE. Earnings, Sí. porque está en inglés. De 16 bajó a 14.7. Uno puede decir, bueno, eso es malo. No, eso no es malo. Eso no es malo. Eso no es malo. Eso es demasiado bueno. Porque realmente. es muy bueno y a la vez amerita que la banca vaya haciéndose más competitiva. Ajustando sus tasas hacia abajo. Exacto, y su rendimiento sobre ganancias. Sí. Y el rendimiento sobre activos también 1.7. se ajustó de 1.8 a 1.7. Vamos a ver la siguiente gráfica. Bueno, la inflación anualizada es un aspecto que no habíamos tratado. 4.2. 4.2 es un poco más de lo que fue el año anterior, pero está dentro del rango meta del programa monetario del Banco Central para el año 2017, que fue 3 más o menos 5. más o menos 1. Era No, 4 más o menos. 4 más o menos 1, perdón, que era 5 hacia el tope más alto y 3 hacia abajo. Hacia el más bajo, y que terminó en 4.2. Si comparamos con el resto de América Latina, estamos en un rango medio bajo, vamos a decir. Sí. Y es un rango manejable de inflación. Es un rango bastante manejable. Hay que repetir, como planteé ahorita anteriormente, que la inflación subyacente, que es solamente el cálculo del impacto que tienen los precios de los combustibles y energía en la República Dominicana, casi la mitad. Casi la mitad de la inflación total. Sí. Volvemos en un momento. Muy bien, amigos, seguimos ya en este último segmento analizando y proyectando los principales resultados de la economía dominicana en el año 2017, según fue informado por el Banco Central a finales del mes de enero. Vimos cómo la inflación anual se quedó en un 4.2%, y cómo, mira la inflación subyacente que tú hablabas, José Manuel. Exactamente. 2.36. 2.36. De 4.20. Entonces, si uno le resta ese 2.36, hubiera quedado en 1. No, 1.90 y pico, 94, algo así. Sí, exacto. Sí, más o menos, 1.9. Lo cual dice que realmente el control inflacionario fue bastante bien llevado. Siguiente gráfica, por favor. Los ingresos en divisa, lo que tú hablabas, se pasó de 24.226 millones que ingresaron a la economía en el año 2016 a casi 27.000 millones, 26.780, para un incremento de 2.533 millones en el año 2016, lo cual dice que la economía dominicana sigue generando divisas, sigue creciendo en la generación de divisas, y por lo tanto el miedo que podría haber de que hay un estancamiento en la generación de divisas, fíjese cómo se pasa. Del 2015, de 22.732 a 26.780 en apenas 2 años. Por favor, la siguiente gráfica. Bueno, ya esa la vimos, la de cómo se distribuyó los recursos liberados por la Junta Monetaria, la otra. La próxima, por favor. La próxima gráfica. La próxima, parece que han tenido un problema técnico, pero ya habíamos visto... Bueno, hay una gráfica que falta y es la de reservas. Ahí está, bueno, la préstamo al sector privado en millones. Eso es la variación. Moneda nacional. Moneda nacional. Ahí está. Fíjate, hay un por dato, mes. Sí, fíjate que interesante que desde abril, mayo, y después en junio, julio, empieza a decrecer lo que es el financiamiento. Y en diciembre, producto de las medidas monetarias específicamente y también de la época de Navidad, el acceso y los préstamos al sector privado suben en 11.9.
que es consono con lo que estábamos hablando anteriormente. Hay una gráfica que falta, y es la de Sí, la próxima, por la favor. de las reservas internacionales. Exactamente. Ahí hay un incremento de 6.047 millones a Casi de 6.780 millones. 740 millones. 780 millones de pesos. Que lo que significa por primera vez, Julio, 4.4 meses de importaciones, excluyendo la parte de las zonas francas. Indudablemente que este es un tema interesante. La gente diría, bueno, ¿y para qué seguir acumulando cada vez más reservas? Le da mucho más fortaleza a la parte financiera del Banco Central, pero también es cierto que el país tiene que ir hacia las políticas de promoción, de políticas públicas en el sector de exportaciones para producir cada vez más divisas. Exacto. Y que esas mismas divisas sean las que tengan que irse tomando para ir desmontando la deuda externa. Así mismo. La próxima. ¿Te atreves tú a coger 2.000 millones de ahí para pagárselo a la deuda externa? Bueno, podría ser, podría ser. Yeah. Aunque esas divisas le pertenecen al Banco Central, no le pertenecen al gobierno. Ya. El saldo en cuenta corriente, ¿esto qué es? El saldo en cuenta corriente es la cantidad de divisas que entran y salen de la economía, en total, de todos los sectores. Y fíjese cómo desde el 2012, que veníamos con un déficit de 6.4% del PIB, después un 4.1, un 3.3, un 1.9, ya casi llegamos al equilibrio con solamente un muy pequeño déficit de 0.2. Hay que hacer la advertencia de que si los precios del petróleo siguen comportándose de la forma alcista en que se han venido comportando en el mes de enero y lo que va de febrero, es probable que ese saldo en cuenta corriente se deteriore. Lo cual no quiere decir que es una tragedia para el país, porque hay otros sectores que la financian, como son las remesas, como son otros sectores de la economía. Pero la tendencia importante es cómo se ha ido reduciendo el saldo en cuenta corriente, que es uno de los elementos que más presiona a la devaluación monetaria. Así es. La siguiente, por favor. Tasa de cambio. Sí, yo creo que esta es la última gráfica ya del informe. 3.3. 3.3 de devaluación. De devaluación, que es la depreciación del peso dominicano con relación al dólar. No es más que la relación porcentual que hay entre el precio anterior y el precio actual de la divisa básica, que es el dólar norteamericano en la República Dominicana. Sí, mucha gente podría preguntarse, pero ¿no es mejor un peso más fuerte? ¿No es mejor que el peso se ponga a 30 por 1? Ahí vemos, por ejemplo, cómo Chile, México, Perú, Paraguay, Guatemala, Uruguay y Colombia, con una pequeña revaluación de 0.6, han tenido diferentes niveles de revaluación que van del 0.6 al 9.4. Y entonces, Honduras, Costa Rica, Brasil, Dominicana, Nicaragua y Argentina han tenido procesos de devaluación. Lo ideal en una economía es que haya un equilibrio para poder ser predecible el tipo de cambio. Entonces, el otro punto es cómo hacemos competitivos nuestros productos de exportación. Y evidentemente eso tiene que tener una flexibilidad en términos monetarios del tipo de cambio y mantener un equilibrio entre 0 y 3% de devaluación es saludable para la economía. Sí. Entiendo yo. Sí, sí, claro, claro. Tú dijiste algo que, o sea, ¿cuál sería la situación de que la tasa esté, por ejemplo, al 30? Al 30. ¿Tú sabes lo que sería? Sí. Incentivar las importaciones. Exactamente. Lo que hacemos es decirle, importemos más. Exactamente. Para financiar a los sectores extranjeros y no para... No, y a los sectores especulativos. Exacto. Entonces, una de las... lo dice perfectamente y muy claro, pero otra cosa adicional es que tú colocarías en las manos de mucha gente muchos pesos que irían a buscar esos mismos pesos, esos mismos dólares más baratos, pero el efecto sería muy rápido en la economía. Así es. Porque automáticamente crearía un problema tan grande monetario que diría, un momentito, espérate, vuélvelo otra vez para allá.
Así es, desgraciadamente, José Manuel, se nos ha terminado el tiempo. ¿Cómo? Se nos faltó las perspectivas. Sí, la perspectiva para el año 2018, pero lo podríamos verlo en otro programa. Sí. Bueno, la perspectiva es que va a haber un crecimiento por encima de 5%. Mayor, por encima de un 5%, se espera un 5.5%. Muy atentos específicamente a variables tan importantes como el desempeño de la economía norteamericana y sus efectos en la economía latina y local. Y sobre todo, como vimos en la gráfica muy interesante del tema de la inflación, el precio del petróleo y su influencia directamente relacionada con la inflación en la República Dominicana. Hemos terminado, volvemos en otra ocasión. Gracias.